Bien, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una explicación, vamos a grabar un video en el que vamos a ver cuáles son las medidas importantes para el motor o para el modelo de motor que estamos haciendo para nuestro proyecto. Entonces, primero que nada, bueno, como pueden ver aquí esta ilustración, eh, podemos ver cuáles son las partes principales y aquellas que vamos a tomar en cuenta primero que nada para nuestro modelo, ¿no? Entonces, obviamente es el cigüeñal, una de ellas, ¿sí? Y cuando hablamos de cigüeñal, hablamos de una pieza que involucra varios puntos de unión, ¿no? Básicamente, pues tenemos este punto importante que sería el eje de nuestro cigüeñal o el centro de nuestro cigüeñal, ¿sí? Puesto que esta es una vista lateral, pues entonces pensaríamos que el eje es a través de este punto, de este centro. Luego tenemos este punto que está en relación o está conectado a nuestra biela, ¿sí? Entonces la biela por sí sola también es un elemento a considerar, ¿sí? Luego tenemos el pistón, ¿sí? Y el pistón, acuérdense que hace el movimiento eh, lineal reciprocante, es decir, el movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el eje y un movimiento circular, el cual vamos a identificar por la letra omega, ya que omega es la velocidad angular. Entonces vamos a decir que este es omega y es alrededor de este punto. A este le vamos a llamar punto A minúscula para identificarlo. A este le vamos a llamar punto B, que es este eje, este punto de unión. Y a este le vamos a llamar C. Entonces tenemos A, B y C. ¿De acuerdo? Con eso ya podemos identificar las medidas correspondientes, ¿no? Las medidas que nos interesan. Este, luego, vamos a hablar, bueno, más adelante vamos a poner los ángulos, pero ahorita vamos a hablar básicamente de la geometría de nuestro motor, de nuestro modelo de motor. ¿Qué otra cosa podría ser importante aquí? Bueno, lo demás en realidad no es relevante para el tema de la funcionamiento o de la captura que se quiera hacer, puesto que pues son elementos que se puede decir forman parte de la periferia, no es que no sean importantes, pero no tienen un impacto en el diseño como tal o en el movimiento, más bien dicho, ¿no? En el movimiento. ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, hablando aquí en la parte superior, tenemos ya el mecanismo de levas, y aquí tenemos un solo árbol de levas, ¿no? Un árbol de levas único, ¿sí? El cual tiene como característica en este modelo que se está ilustrando acá, es que es un árbol de levas a la cabeza, ¿sí? Pero recuerden que esto puede ser a la cabeza o también puede estar asociado al directamente o conectado directamente al, al cigüeñal, de modo que sea un accionamiento directo. Cualquiera de las dos opciones nos lleva a que la relación de movimiento de este punto, y aquí lo voy a poner nuevamente como un eje o un punto de giro importante, que sería este, y le vamos a llamar D, ¿sí? Entonces este sería el eje del árbol de levas. El A sería el eje del cigüeñal. El B sería, le vamos a llamar eje inferior de, aquí ya rayé abajo, eje inferior de biela. Y el C sería eje superior de biela.
¿Mm? Entonces, este es el eje de, aquí no me cupo, bueno, de cigüeñal. Me seguí rayando aquí abajo, bueno, no importa. Entonces, cada uno de estos puntos pues tiene algún significado y están relacionados. Están relacionados porque el movimiento es sincronizado. Entonces, ahora vamos a las medidas, que ese es realmente el motivo bueno, lo que les debía yo, lo que tenía que entregarles hoy, para que ustedes pudieran capturarlo en algún paquete de CAT, ¿no? Vamos a poner estas medidas. Ya después hablaremos de las válvulas, pero ahorita vamos a hablar únicamente de estas, que sea lo mínimo necesario para poder realizar una simulación. Entonces vamos a medirlo. Entonces ahora sí vamos a nuestro modelo, ¿sí? Ya identificamos las partes. Entonces vamos a nuestro modelo. Aquí le voy a tomar una fotita. Ok. Vamos a representarlo en esta hoja en blanco. Yo creo que es mejor porque digamos que ya está el dibujo hecho, ¿no? Entonces es más fácil. Entonces aquí está, aquí lo vamos a poner, ¿no? Vamos a poner acá, dijimos que este era el punto A. Vamos a ponerle este A. No se ve. A, B, C. ¿Sí? Además tenemos, si gustan, bueno, algo que lo mismo, no es importante el movimiento, pero sí es importante para realizar otros cálculos posteriores, que además viene a ser una resultante, ¿no? De la geometría que ya está dada por este triángulo o por este sistema de varias uniones. Entonces, acuérdense que si nosotros definimos lo que llamamos carrera carrera total de nuestro pistón, es la diferencia entre este punto y este punto, ¿no? Entonces este sería vamos a llamarle, para no meterse con otras letras del abecedario que sigan después de estas, a este le vamos a poner, no me gusta X y Y porque suena a álgebra, pero le podemos poner J y K, ¿qué les parece? Vamos por poner algo. Entonces, estos son distancias, lo pueden decir, lo pueden expresar en centímetros, en metros o en lo que quieran. Bueno, resulta que J menos K es lo que le llamamos carrera, ¿sí? Y es la distancia que recorre en el sentido vertical nuestro cilindro. Pero digo, ahorita no es un punto que nos afecte y viene siendo una resultante, porque dependiendo de las distancias que tienen estos mecanismos, estas palancas, tenemos esta distancia. Lo mismo sucede con este diámetro, le vamos a llamar acá diámetro, ¿sí? Por poner esta letra, ¿sí? Igual, este diámetro es importante para el funcionamiento del motor porque es el que define la cantidad de volumen que se desplaza en un movimiento, ¿no? Entonces, más grande, mayor volumen, más mezcla aire-combustible. Y al momento de producir después de la explosión, cuando se produce la fuerza, se traduce en una superficie mayor en la que se ejerce esa fuerza y por lo tanto es un mayor torque. Y ese torque pues se traduce en un movimiento circular. Entonces, digamos que es la secuencia mecánica, pero les digo, ahorita son tomar en cuenta las medidas, ¿no? Y bueno, la otra medida es el diámetro interior de nuestra camisa o la parte interior de nuestro cilindro, ¿sí? Que es el hueco, ¿no? Entonces,
está asociado el diámetro del cilindro con el hueco y normalmente hay una diferencia de centésimas. Pero bueno, hasta ahí vamos a hablar de este detalle. Ahora vamos con las medidas, ¿no? Vamos a ponerlas ahora sí por escrito. Entonces la primera, ojo, fíjense cómo el diámetro de esta rueda que está acá, esta rueda es imaginaria. Ok, puede ser real si ustedes quieren ponerle que es el volante de inercia o por ejemplo la rueda dentada del sensor, pero en realidad no tiene ninguna relevancia ese diámetro. Ese diámetro no nos da nada en particular y es algo que ustedes podrían diseñar libremente dependiendo de qué quieran hacer con él. Puede ser, por ejemplo, la polea, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de un diseño, pero en realidad no influye en la geometría básica del motor o en la relación que debe haber entre estas. Entonces vamos a poner el primer segmento que sería A, B, ¿no? Y el otro segmento sería B, C, ¿sí? Y ya, ¿no? De estos serían estos dos. Vamos a medirlos, ¿sí? Vamos a medirlos en nuestro modelo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto mide aquí. Entonces me traigo mi modelo acá. Para ello, pues tengo que desarmarlo un poquitín. Vamos a tratar de no desarmarlo. Vamos a ver si se puede así. Se puede desarmar, ¿eh? Eso es una cosa. O sea, yo puedo quitar esto, que de hecho es mejor, ¿no? Me ayuda a verlo. Y bueno, aquí pueden ver, esta forma no es más que ilustrativa porque en realidad, bueno, aquí lo que se buscó es mostrar cómo se vería la forma del cigüeñal de lado porque tiene el centro, bueno, tiene lo que importa aquí sería la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Y la razón de que tiene esta forma, como lóbulo, es porque es para representar el contrapeso. Entonces, si es un motor de varios cilindros, o de un cilindro incluso, es necesario un contrapeso del lado opuesto al sentido de la biela porque debe de compensarse el momento del giro. O sea, tienes un momento de giro, entonces para que esté equilibrado y no haya vibraciones, se tiene un contrapeso. Por eso es que en la forja, en la misma forma de los cigüeñales, tienen estas contrapesos, ¿no? Entonces por eso es que aquí se representa. Pero si no lo hubiéramos puesto, pues no pasa nada, porque al final lo que importa es la dimensión, la medida, ¿no? Vamos a medir cuánto tiene esto. Vamos a usar aquí mi vernier. Voy a ponerlo en milímetros. Y lo que vamos a medir es la distancia entre centros, aproximada o lo más exacta que se pueda. ¿Sí? Vamos a acercarnos un poquito. Y vamos a tener esta distancia. Un poquito más. Digo, acuérdense que esto salió de una impresión de papel, entonces no esperen micras, ¿no? Pero bueno, al menos nos darán una idea aproximada. Un poquitito más. De hecho son 20 milímetros, o sea, exactos casi. Vamos a ver, 20 milímetros, ¿sí? Lo podemos dejar en 20. $20 milímetros. Qué bueno, nos dio una cantidad casi exacta. 20 milímetros, ¿no? Entonces, esa sería la primera. La vamos aquí a anotar. Dejamos aquí mi modelo. No te caigas, no te caigas. Vamos a escribirlo acá. Y esa sería nuestra primera medida, ¿no? Es A y B. Entre A y B, es decir, entre el centro de mi eje del cigüeñal a el extremo de donde se acopla mi biela, ¿no? Entonces ahí tenemos AB y es 20 milímetros. 20. Entonces aquí lo escribí. Le voy a poner milímetros, pero acuérdense que en adelante ya no es necesario mencionar unidad. Bueno, 20.
No vayan a pensar que son centímetros, por favor. Luego, entre B y C vamos a tomar esa medida y a ver cuánto nos da. Bueno, aquí ya tengo desarmado esta parte, pues ya es este tramo. Vamos a medirlo, lo mismo, entre centros. Esa es la medida que importa, entre centros. Lo demás es periférico, no afecta y le pueden poner. Por ejemplo, si ustedes quieren la medida del ancho de esto, no importa, ustedes la pueden diseñar como quieran. ¿Sí? Yo aquí claramente sé que agarré un palo de paleta, entonces no tiene que ser igual, lo que importa es la distancia entre centros. Y tiene, no, aquí sí no es una medida exacta, no, sí, cosa curiosa, ¿no? Pero esto no es casualidad, es porque así estaba diseñado la impresión. Mejor lo voy a medir de este lado, a ver. Más o menos. Digo, aquí es importante también medirlo bueno, que no lo midas chueco, ¿no? Es difícil a veces porque no encuentras la medida paralela, pero son 62 milímetros. Vamos a corroborar, vamos a ver. Digo, medir es difícil de por sí, a veces, y más cuando no tienes los instrumentos. Vamos a medir con esta regla, con esta escuadra transparente y me da y es que el problema de estas escuadras también es que no empiezan en cero, esa es una de sus cosas, ¿no? Si pueden ustedes cuando tengan oportunidad consigan un instrumento de medición que sea bueno, porque la verdad es que sí te ayuda. Sí, 62 milímetros, ¿no? Digo, esto no tiene ninguna exactitud, ninguna precisión en sí. Otra forma de medirlo, si lo quieren hacer un poco menos, no se va a poder porque está cortado el tornillo. Se va a medir ahorita estamos tratando de medir entre centros, pero les digo, no es tan exacto como uno quisiera, ¿no? Entonces 62, ok. Vamos a cerrar en 62. No pasa nada si no se pierden décimas. De por sí esto no tiene, les digo, no hay una precisión determinada porque es un modelo, digamos, aproximado, ¿no? Entonces vamos a ponerle 62. Y ya esas serían las dos medidas importantes, ¿sí? Entonces, si ustedes esto lo meten a su modelo, ¿no? Aquí piensen que esta continúa hasta acá, ¿no? Estos segmentos pues nos dan prácticamente toda la geometría, ¿no? Porque no necesitamos otros porque de aquí ya pueden ustedes calcular para cualquier ángulo una posición simplemente por trigonometría, ¿no? Incluso esto es algo que pueden simular fácilmente, aunque no tuvieran un programa de CAD, lo podrían simular numéricamente porque todos los cálculos van resultando a partir del punto donde se encuentra nuestro cigüeñal. Ejemplo, ¿no? Bueno, voy a volver a armar esto. Y fíjense, eso es todo en cuanto a las medidas. Realmente no hay más. O sea, sí hay más medidas, pero no nos afectan. ¿Sí? Las podemos hacer después y no hay ningún problema si se ponen un poco, incluso diferentes, ¿no? Para lo que queremos. Entonces, bueno, partiendo de esto, partiendo de este concepto, voy a rayar un poquito acá. Aquí lo malo es que ya había rayado. Bueno, no importa. Vamos a poner un ejemplo. Ahora, vamos a los ángulos, ¿no? Considerando que tenemos, lo que dijimos en la clase, tenemos esta rueda imaginaria en la que nuestro punto importante sería el B, ¿sí? Y vamos a definir entonces un ángulo, ¿no? El ángulo del cigüeñal. Y acuérdense que lo vamos a obtener por medio de un sensor. Un sensor nos va a estar diciendo
en dónde se encuentra en ese momento. Y este ángulo del cigüeñal, pues obviamente va de 0 a 360 grados. O sea, es una vuelta completa. ¿Sí? 0, 90, 180 y 300, 180, 270 y nuevamente 0 o 360 grados. Eso es una vuelta completa. Entonces, el punto que nos interesa es este, el punto B. En esta ilustración, evidentemente, no está en el punto muerto superior. De hecho, ya va a llegar al punto muerto inferior. ¿Cuál es el punto muerto superior? Este, punto muerto superior, y este es el punto muerto inferior, ¿no? Eso también ya ustedes ya lo saben. Entonces, hablando de ángulos, a este ángulo le vamos a llamar alfa, ¿sí? Que es el ángulo del cigüeñal, ¿sí? Y le decimos, va entre 0 y 360, ¿no? Cuando es 0, cuando este es igual a 0, alfa es igual a 0, se le llama, ya dijimos, PMS. Cuando alfa es igual a 180 grados, es el PMI. Y todos los que se encuentran alrededor, pues no tienen nombre, ¿no? Pero bueno, importante es poderlo determinar. Para eso vamos a utilizar el sensor. ¿Qué sensor? Pues el sensor rotativo que puede ser efecto Hall. Ese también lo mencionamos el día de hoy. Entonces vamos aquí a un ejemplo, ¿no? Precisamente podemos tomar como ejemplo esta posición que tiene ahora. Por ejemplo, en esta ilustración, ¿no? Entonces vamos a ver qué ángulo tiene. En realidad no sabemos el ángulo exacto, porque necesitaríamos un transportador, ¿no? Pero más o menos digo, no es exacto. Si ustedes lo suman es 0, 90 más 45, 135 grados aproximadamente, ¿no? Tomando en cuenta que que estuviera a la mitad. Entonces, en este ejemplo, vamos a poner ejemplo. Entonces vamos a poner alfa es igual a 135 grados. ¿De acuerdo? Porque así está. Este es 135 grados. Entonces eso tiene implicaciones en la geometría, como pueden ustedes observar acá. Si ustedes esto lo trasladan al plano, simplemente para poder representarlo y después calcular esas medidas importantes, bueno, si tiene 135, vamos aquí nuevamente a dibujar nuestros ejes, ¿sí? De nuestro plano rotativo. Este es A. Ya dijimos que aquí, bueno, aquí interseca una línea, esta línea que está que tiene acá 45 grados con respecto al PMI, ¿sí? ¿Sí? Esta línea que tiene 45 grados con respecto al PMI. Y este es mi punto B, A, B. ¿Conocemos esta longitud? Sí, porque ya hace rato la determinamos y sabemos que mide 20, ¿no? De aquí a acá. Y luego trazamos una línea que va desde el punto B y que mide 62 milímetros. Y ahorita no lo voy a hacer exacto, pero lo pueden ustedes hacer exacto en un cuaderno, por ejemplo, en un cuaderno cuadriculado o directamente en su programa de dibujo CAD, lo pueden hacer. Pero aquí si esta mide 20 y vamos a trazar una de 60, pues más o menos mide por 3, ¿no? O sea, tomando en cuenta esta, vamos a decir. Pero acuérdense, ahorita es simplemente mi imaginación porque no lo estoy haciendo exacto, ¿no? O sea, no lo estoy dividiendo. Entonces voy a dibujarlo nada más así. De hecho, el B estaría acá. Lo dibujé muy mal. Voy a borrar este. No se puede porque es de color. Nunca borren con la parte de atrás de un lápiz. Queda asqueroso. Queda muy mal. Entonces, este es 20, este es 62, el segmento. Y bueno, lo demás ya lo pueden calcular por trigonometría. Ese es el caso. Ese es a lo que me refiero. Y pueden ustedes obtener el desplazamiento o la distancia que hay
entre el punto, entre lo que sería la parte inferior. Recuerden que para que esto se considere punto muerto inferior es esta línea trasladada, esta de 20, en este punto, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a calcular, si quieren, como parte no es un ejercicio de la clase, pero es algo que resulta, incluso si ustedes lo simulan, pues les va a resultar esto, porque es la geometría, es la distancia entre este y este punto, ¿sí? Y esa le vamos a poner, momentáneamente le vamos a poner Y, ¿sí? Por poner una letra y no se me acabe el alfabeto. Y es el desplazamiento en ese momento, ojo, no es el máximo, es del inferior a un punto determinado porque todavía no llega. En ese momento mi pistón está bajando todavía. Entonces le falta una cantidad de milímetros para llegar al punto muerto inferior, pero en el sentido vertical solamente, ¿sí? Entonces, esa distancia en Y, y así como tenemos una distancia en Y, pues tenemos una distancia en X, ¿sí? Que sería la distancia entre este punto y este. Pero de momento nos interesa en X, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el desplazamiento, es la parte en Y que se desplaza y lo podemos obtener por medio de trigonometría, porque ya tenemos todos los datos, ¿no? Si tenemos este ángulo, podemos tener los demás ángulos porque son ángulos complementarios, ¿no? Entonces, lo podemos calcular de muchas formas, bueno, pero una forma relativamente sencilla es dividir esto en varios triángulos rectángulos, ¿no? Puesto que el triángulo rectángulo se puede resolver fácilmente por Pitágoras y ni siquiera necesitaríamos funciones trigonométricas. O la otra es utilizar funciones trigonométricas y nos veríamos a la relación de ángulos, por ejemplo, ángulos opuestos, ¿no? Entonces, lo pueden hacer como quieran. Digo, no es clase de trigonometría, pero no estaría mal en otro. O sea, si quieren, en otro video lo grabo porque si no el video se va a extender un poco más. Finalmente, a lo que vamos a llegar es que dependiendo de longitud de estos links, de estos vínculos, de estas uniones, bueno, de estas barras, ¿sí? Es la dinámica que tiene este motor. Acuérdense que este es un movimiento circular uniforme, entonces esto está literalmente dando vueltas, ¿no? Y por esa razón podemos determinar una posición correspondiente en Y, o sea, en la parte vertical de mi pistón, porque este se está moviendo verticalmente, ¿sí? Para cada ángulo, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que hace que un cilindro tenga, bueno, que un motor tenga ciertas características. Lo que aquí se afecta es la carrera, o sea, la carrera total, ¿sí? La velocidad a la cual se comprime mi mezcla dependiendo del tipo de combustible y el grado de compresión que se alcanza, ¿no? Y bueno, en sí son muchos factores relacionados que al final nos llevan al desempeño determinado del motor. El volumen que se mueva tiene que ver con la superficie de mi interna de mi cilindro y esa está determinada por el diámetro, ¿no? Acuérdense, aquí aplica la fórmula de pi por radio al cuadrado y esa nos da la superficie multiplicada por la fuerza, pues esa es la presión, o al revés, ¿no? Si sabemos la presión, lo dividimos entre la superficie y nos da la fuerza que se genera, que finalmente, repito, es la que se convierte en torque, en movimiento torsional, porque es lo que hace precisamente el mecanismo de la combinación de biela con cigüeñal, ¿no? Esa conversión. Entonces, bueno, pues simplemente con estas medidas ya ustedes pueden, repito, hacer la captura. Ya lo demás es complemento, ¿de acuerdo? Voy a parar aquí este video y en otro video vamos a hacer ya el cálculo. Aunque no es parte esencial de la clase, pues nos puede servir incluso como comprobación. Es un tema interesante. ¿Sale? Bueno, en un momento les voy a subir este video. Gracias.